Buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Hermano Lester, oración inicial, por favor, hermanitos. Buenos días, hermanos. Buenos días. Padre Santo nuestro que está en los cielos, que tenemos en esta mañana, Señor, que nos bendiga, Señor, lo que vamos a hacer hoy, que siempre nos ilumine, Señor, para hacerlo de la misma manera. Pongamos de nuestra parte, Señor, para también que podamos ser buenos receptores, Señor, de tu palabra. Y por los hermanos que vienen en camino, te pedimos que les ayudes y les protejas, Señor, en el camino. Y así podamos glorificarnos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Bueno, continuamos con el libro de Apocalipsis. Ahora sus Biblias, por favor. Vamos a estar refrescando un poco clases pasadas. Y antes de tocar Apocalipsis 14, vamos a releer Apocalipsis 7. Ven conmigo Apocalipsis 7 primero para entender Apocalipsis 14. Cuando Dios hace el anuncio en Apocalipsis 7 y detiene a los ángeles que van a herir la tierra, dice el versículo 2, Apocalipsis 7. Bueno, vamos a leer del 1. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra, o sea, las 4 norte, sur, este y oeste. Estamos hablando de ubicaciones. Dice que sujetaban los 4 vientos que soplaban sobre la tierra y en el mar sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi otro ángel que subía del oriente llevando en el sello del Dios y gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar el mar y la tierra. Sabemos que este es el anuncio y Dios los detiene. Dice el versículo 3, esperen, no hagan daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de los siervos. Y ahí empezamos a estudiar lo que era ese número, 144,000. Ve el versículo 4 y oí el número de los que fueron marcados con el sello, 144,000. ¿De dónde? ¿De dónde son esos, de dónde son esas personas? Pregunta, ¿se acuerdan? Eran de las tribus de dónde? De Israel. ¿Quién es Israel? Vamos a definir Israel. ¿Cómo se llamaba anteriormente Israel? ¿Quién es ese hombre? Amén, hermana. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Aparte de hijas también que tuvo. Pero contando a los varones, se les dio a repartir la tierra de Canaán. ¿Te acuerdas quién era el padre de Canaán? Vamos más atrás. Can. Inclusive Can, bajo maldición de Noé, por haber visto la desnudez de su padre, se le llamó padre de Canaán. Entonces me parece maravilloso cómo inclusive el padre Abraham va a ir a la tierra prometida, que está ¿en dónde? En Canaán. Increíble todo. ¿Cómo va una cosa con otra? Ahora, estos 144,000 del capítulo 7 que ya hemos estudiado posteriormente, quiero refrescar un poco. Eran las 12 tribus que eran los que estaban apartados para Dios, y también se refleja el versículo 9. Léelo conmigo. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu, lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono, delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas y palmeras y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Entonces, después que se sabe el número de los salvos de las tribus de Israel, un número muy simbólico, hermano. Un número que me dice en el contexto que era una gran multitud. Tú imagínate 12,000 personas congregadas en un mismo sitio. Yo no sé cuánto mete un estadio de fútbol, pero por lo menos más de 12,000 personas debe de meter. Y tú ves eso que pareciesen hormiguitas de tantas personas que hay allí. Ahora, 144,000 personas es un pueblo muy grande de las tribus de Dios, del antiguo pacto, que van con Dios. Tienen el sello del Espíritu Santo. Ahora, versículo 9 está la iglesia primitiva. Versículo 9 es en el tiempo de Apocalipsis. Después viene enorme multitud, la iglesia en la tierra. Tenían el sello de Dios también.
Vete conmigo a Apocalipsis 14. Esta multitud está de pie ante Dios. Ahora sí podemos estudiar Apocalipsis 14, ya recordando un poco lo que son los 144. Luego vi al Cordero, bueno, lo pueden leer por favor, Apocalipsis 14, verso 1. Lo pueden leer, que lo tengan. Sí, el 1 solamente, hermanita. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. Vale, amén, hermanita. Amén, hermano. Entonces, nuevamente se le está dando en visión al apóstol Juan, que está preso en la isla de Patmos, año 90, 92 aproximadamente después de Cristo. Sabemos que Jesús aproximadamente, no se puede decir fecha exacta, año 30 o año 33, después de su vida, el que es crucificado y asciende a los cielos. 30 años o 60 años, perdón, luego de la ascensión de Cristo, tenemos el Apocalipsis, año 90, 94, 96, 92, estamos en el año 90. Nuevamente Juan está observando a los que tenían el sello de Dios. ¿De dónde están ellos? Están en el trono, están en el monte de Sión, están delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué podemos entender de la visión de Juan de esto? El anuncio de la victoria de Cristo a la iglesia y el juicio del mundo, en lo va a encontrar Apocalipsis 14. Vuelvo y repito, es el juicio y es el anuncio que va a ejercer Dios, pero hay una victoria que no podemos quitar. Cristo con su muerte tiene un propósito y es vencer al diablo Satanás. ¿Te acuerdas que Apocalipsis 13, que la serpiente antigua llamado diablo Satanás está aquí para someter, pero Cristo y los que siguieron los mandamientos de Dios permanecieron fieles? Esa es una victoria. Esa victoria reflejada en esta gran cantidad de personas con el Cordero de Dios. Ahora, veremos Apocalipsis 5, verso 1. Es un triunfo que no podemos olvidar. Tenemos que mantenerlo fresco. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, y el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. ¿Te acuerdas que había en los cielos gran llanto y un silencio durante mucho tiempo? Si leemos Apocalipsis 5 entero, recordaremos que el único que fue digno de tomar de la mano derecha del Padre el rollo y abrirlo y desatar sus sellos es el Hijo de Dios, es el Cordero, es el merecedor, es el digno, era el único que podía, con vestiduras reales, ¿de qué? De sacerdote, de poder abrir este sello. Eso es algo que nadie podía hacer. En el cielo, nuevamente repito, hubo silencio y gran lloro. No había nadie digno, pero vino el Hijo de Dios que sí lo era. Nota el contraste entre el dragón, ¿te acuerdas de Apocalipsis 13? El dragón viene a pervertir, viene a utilizar el imperio de Roma para subyugar, para amedrentar al pueblo de Dios. A cambio, el Cordero viene a salirte triunfante, viene a dar una alternativa. Segunda de Samuel, vamos a estar recordando un poco cuál es el origen de todo esto. Los reyes de la tierra, hermano. Segunda de Samuel, vamos allá. Capítulo 5. Lo hemos estudiado en Reyes de la Biblia. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Del 6 al 10, dice la palabra. Luego David guió a sus hombres a Jerusalén para pelear contra los jebuseos. Los habitantes originarios de esa tierra que allí vivían, los jebuseos, se mofaban de David. Jamás entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedir que ingresen. Pero los jebuseos pensaban que estaban a salvo. Pero David tomó la fortaleza de Sión
la que ahora se llama Ciudad de David. El día del ataque, David les dijo a sus tropas: odio a los jebuseos, cojos y ciegos. Todo aquel que ataque la ciudad, que haga su entrada por el túnel de agua. Este es el origen del dicho: ni el ciego ni el cojo pueden entrar en la casa. Versículo 9. Así que David hizo la fortaleza su casa y la llamó la ciudad de David. Extendió la ciudad comenzando desde los terraplenes y continuó hacia adentro. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Versículo 11. Luego Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, así como carpinteros, canteros, para que construyeran un palacio para David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. Todo comienza, hermano, desde la historia del antiguo pacto. El monte de Sión en los cielos y el monte de Sión en la tierra. Hay cosas que tenemos que comprender. Antiguamente, ¿dónde habitaba Dios? Vamos a empezar a refrescar un poco la memoria. ¿Dónde estaba Dios antiguamente? Yo pregunto. Podemos hablar. Esto es un estudio. Bienvenido, Brian. ¿Dónde habitaba Dios antiguamente? Lo que se le venga a la mente. Cualquier cosa. En el espacio. ¿Dónde más habitaba Dios? Ah, tiene razón, hermano. ¿Dónde se dirigió el pueblo de Israel? Porque decían, ahí está Dios. ¿A dónde iban? Iban al templo. Detrás del velo estaba el arca, la vara de Aarón, las tablas de la ley dadas a Moisés, y decían que allí se encontraba Dios. Inclusive, si me voy antes de la construcción del arca, ¿dónde se encontraba Dios? En el monte. Subiendo al Sinaí, ahí estaba Dios. Si me voy antes del monte de Sión, ¿dónde se encontraba Dios? Quizás en el huerto del Edén, en el espacio. Y si me voy antes, llego al espacio. Llego Sobre la faz de la tierra. Amén. Es decir, depende de la circunstancia y el momento, Dios tiene un lugar donde el pueblo puede acercarse a él. En el huerto del Edén, estaban viviendo con Dios. Fuera del huerto del Edén, ¿dónde se encuentra Dios? Según Noé. Ya es no visible, sino es audible. Ya Dios habla con Noé. Está en el espacio, por decirlo así, hermanita. Si ya vamos después de Moisés, o en el momento de Moisés, está en el monte, igual que Abraham, está en el monte, siempre suben a un monte a hablar y a estar con Dios. Está el arca, ahora Dios está en el arca. Querían ir a ver a Dios, querían sentirse con Dios, iban a donde estaba el arca. ¿Te acuerdas? Creo que algún hermano, no sé si fue Jorge, un hermano de un sermón, cuando quisieron trasladar el arca, que lo hicieron voluntariamente, y David dijo, voy a trasladar el arca sin consultar a Dios. Y murió Usa y todo fue terrible en ese momento. Tuvieron que regresar el arca a ellos. El tema es que Nuevo Testamento hace un contraste. El monte de Sión lo está viendo Juan el apóstol en visión, en la isla de Patmos, pero David está pisando tierra del monte también, la Jerusalén. El apóstol Pablo habla de la Jerusalén espiritual y de la Jerusalén terrenal, o Israel espiritual, Israel terrenal. Ese es el contraste que estamos viendo. La profecía de Jerusalén sobre la iglesia, Zacarías, el profeta Daniel, el profeta Isaías, esto lo hemos estudiado. Lo que hemos visto en el establecimiento de la iglesia, hemos pasado por esos versículos. Cuando yo voy a predicar el origen de la iglesia de Cristo y el establecimiento de la iglesia de Cristo, sabemos que me tengo que ir a las profecías de Daniel, de Isaías, inclusive el profeta Joel, que no está reflejado en la lámpara. También tengo que irme ahí. ¿Qué digo todo con esto? Porque Apocalipsis 14 me está dando una breve vista del reino de los cielos, de la Sión, y quiénes van a estar allí, y quién va a estar cantando allí. No hay otra persona. Mateo 21:5 lo pueden leer, por favor, esto sí es importante. Mateo 21:5. Lo voy a buscar Juan 12:15. Mateo 21:5, 21:5, hermanitos. Lo pueden leer.
Decida la hija de Sión. 21:5. Sí, hermanito. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. ¿Qué significa Sión? Ustedes, inclusive yo, esa palabra, antes de ser cristiano, yo la escuchaba en las películas y decía Sión, vale, Sión, como con una nación, como un lugar, como la elegida de algo importante, Sión. La hija de Sión, la hija de Dios, la esposa de Cristo, llámese como lo quieran llamar, es el rey como venía, sobre un pollín. La entrada triunfante de Cristo, hermano, la gente quizás no lo comprendió, pero lo entendieron de una forma diferente. Ellos pensaban que vendría así como entraba Alejandro Magno, así como entraban los reyes medo-persas, con su ejército, sus lanzas, su poder destructor. Ellos esperaban que Cristo fuera así. Ellos estaban deseando que esa entrada triunfal del maestro era para derrocar a Roma, pero hablando físicamente, no espiritualmente. Juan 12:15, Juan 12:15, lo tengo aquí. No temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene montado en una cría de una burra. Versículo 16, sus discípulos no entendieron. Sus discípulos no entendieron. Pero se estaba cumpliendo la profecía. Solo después de que Jesús entró en la gloria, se acordaron de lo que sucedió y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro en la tumba y lo resucitó entre los muertos, y se lo habían contado a otros. Pero por eso, tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de señales milagrosas. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo va tras él. Muchas personas siguen a Cristo, profesan a Cristo, hablan de Cristo con ideas y visiones muy diferentes a las que el mismo Jesús está diciendo. Jesús entra montado en un pollino y mira a la persona que está pensando. Voy a hablar de varios grupos que están en el pasaje. La multitud va porque es un sanador y hace señales milagrosas. Los discípulos están allí porque simplemente ellos han entendido que él es el libertador de Israel. Los fariseos están allí pendientes de que no le quiten su puesto y de que no venga a blasfemar más contra Dios, porque es un profeta no enviado por Dios. Entonces, hay grupos de personas que quizás no entienden lo que está pasando y ellos no entienden que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos se había acercado. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 21 y 22, por favor. El que lo tenga lo puede. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. El que lo tenga lo puede leer, hermanito. Para ser un templo santo del Señor, en que vosotros también sois mutuamente buscados para morada de Dios en el Espíritu. Una pregunta. Ya vimos que Dios estaba en un monte, ya vimos que Dios estaba en el arca, el mismo Dios montado en un pollino entró a Jerusalén. Ahora, ¿dónde está Dios? Yo acabo de leer, ¿dónde está Dios? Si nosotros somos los que estamos edificando, ¿dónde está Dios? Hebreos 12, 22 dice, en cambio, ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y los incontables miles de ángeles que han reunido llenos de gozo. Ustedes, versículo 23, Hebreos 12, ustedes
han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el libro de los cielos. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez de todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Verso 24, Hebreos 12. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿A dónde hemos llegado? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Según Apocalipsis 14, ¿a dónde hemos llegado? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos estamos situando? Según Hebreos 12, yo he llegado al monte de Sión. Según Hebreos 12, estoy en la ciudad celestial. Versículo 23, he llegado a la congregación de los primogénitos. No soy hijo único. Yo tengo otro hermano, somos dos. Primogénito es mi hermano Alberto, está en Venezuela. Me llevo un año. Si hubiésemos nacido, mi hermano y yo, en el Antiguo Testamento, mi padre tuviera una heredad, un pedazo de tierra, mi hermano nace, es el primero al llegar al mundo, él hereda la tierra, yo sirvo a mi hermano. Si mi hermano muere, yo heredo la tierra y mis hijos, el primogénito, viene a heredar la tierra. Es de herencia tras herencia. Pero el primogénito es el que siempre se lleva la parte del padre. ¿Te acuerdas Jacob y Esaú? Que tuvieron que hacer su mamá engañar a Isaac para que le dieran la bendición, porque no era posible de otra manera. Ahora, ¿qué dice el texto de Hebreos? Hebreos 12, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos. Es decir, yo soy primogénito, todos ustedes son primogénitos. El sentido espiritual, para que un judío entienda, me está diciendo entonces la palabra que yo tengo el privilegio de heredar la vida eterna, que yo tengo el privilegio de heredar una tierra que le pertenece a mi padre. Y si mi padre es Dios y yo soy su primogénito, yo tengo parte de la tierra. Por eso que dice el pasaje, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en los cielos, y ustedes han llegado al mismísimo Dios. Entonces, entendamos que Apocalipsis 14 me está diciendo la visión de Juan, que yo voy a estar ahí con Juan. Yo tengo parte en esa tierra. No sé si se comprende un poco el pasaje, pero a veces quizá depende del punto de vista que yo lo vea. Si lo veo como un fariseo, ¿quién es Jesús para mí? El que me quiere quitar el puesto. Si lo veo como la multitud, Él me va a sanar a mí de mi problema, situación financiera, situación de salud. Yo busco a Cristo para que me resuelva mi problema, según la multitud. Según los discípulos, estoy ahí pensando, llegó el que hablaban los profetas, el que va a liberar a Israel, ya no estará, Roma va a caer. Pero cuando muere Cristo y el apóstol Juan lo está analizando, lo está viendo en visión, ahora entendemos que nos estaba mostrando el sermón del hermano Roberto de la clase pasada. El reino de los cielos se había acercado. Nos mostraron en la palabra a la Sión, a la ciudad celestial. Y recordemos lo que ya leímos en la introducción. Esos 144,000 están en la tierra. El pueblo de la victoria, el pueblo se le dio esa victoria. La iglesia en la tierra. El nombre escrito da seguridad. El contraste de los que adoran cosas diferentes al contraste de los que adoramos las verdaderas cosas importantes. Tú imagínate lo que está pensando una persona que hoy dice, pero es que yo no le hago nada mal a nadie. Quizás no dice deliberadamente que adora a la bestia, o adora al enemigo, o a Satanás, o a Lucifer, como lo quieras llamar, el enemigo. Quizás no dice en su corazón, no, yo adoro al diablo. No lo van a decir, porque son cosas muy escasas. Pero se ponen ubícate en el grupo. Yo quiero ponerme en el grupo que Dios me resuelva mi problema. Pero Dios no está buscando eso. Dios no busca eso. ¿Sabe lo que busca Dios? A verdaderos adoradores que le adoren en verdad.
Yo no busco a Dios porque necesito de Dios. Usted llega a esa puerta y cruza para acá adentro y tiene en su corazón y en su mente, yo vengo a que Dios me dé o vengo a darle lo mejor de mí a Dios. Hay dos caminos. Yo llego por esa puerta pensando en que ya el Hijo de Dios, siendo el unigénito del Padre, perdió todo privilegio, se entregó a sí mismo, murió, y vengo a darle gracias, o vengo a sentarme aquí a decirle a Dios, yo quiero que tú me resuelvas mi vida. El apóstol Juan está preso. Usted ha visto al apóstol Juan en los 14 capítulos de Apocalipsis que hemos leído, interviniendo a la conversación y diciéndole que lo sacara de la prisión de Patmos. ¿Alguien ha leído eso en Apocalipsis? Padre, por favor, quítame de la prisión de Patmos, llévame otra vez a donde estaba yo, llévame a Jerusalén con mis hermanos. Yo no quiero estar preso. Juan no está orando así. Padre, por favor, quítame de donde estoy. Alíviame mi amargura. El apóstol Pablo se atrevió a decirlo. ¿Qué le respondió Dios? ¿Se acuerdan? Eso lo ha dado a mi hermano Juan. Señor, quítame este aguijón. Pablo, bástate mi gracia. Punto y final. ¿Qué es la gracia de Dios? Porque esa es la respuesta de Dios. Entonces, si la respuesta de Dios a Pablo fue que bástate mi gracia, tengo que saber qué es la gracia de Dios. Gracia significa regalo de Dios. Misericordia, la compasión de Dios. Recibimos la gracia, un regalo que yo no merecía, un regalo que no tengo que comprarlo, un regalo que me lo están dando gratis. Hay gente que no quiere recibir el regalo. Y es Cristo Jesús. Son sellados por pertenecer. Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 2, 19. ¿Cómo estamos de tiempo? Segunda de Timoteo 2, 19. Me quedan 15 minutos. ¿Lo pueden leer, por favor? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Anuncia el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, hermanito. El libro de Apocalipsis habla mucho de marcas y de sellos. Simbólicamente, espiritualmente, los 144 tienen un sello que los identifica como hijos de Dios, como los primogénitos. La gran multitud están identificados con ese sello también. Nosotros tenemos el don del Espíritu Santo cuando bajamos a las aguas. Y según a Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4 y Efesios capítulo 1, dice que nosotros tenemos las arras, la garantía de Dios. Tenemos esa garantía. Y oí un sonido que venía del cielo, era como un rugido de grandes olas del mar y el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. ¿Te acuerdas cuando el pueblo hebreo le dijo a Moisés, queremos escuchar la voz de Dios? Eran como grandes estruendos que no querían oír la voz de Dios. Versículo 3. Este gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes ya los hemos estudiado, son aquellos que estaban junto con los ancianos, con los 24 ancianos. Nadie podía entender el canto de los 144 que habían sido rescatados de la tierra. Nadie podía aprender, ese canto. Los redimidos de entre la tierra, los redimidos son las personas que son salvas. Esta es la redención de la sangre de Cristo. Primera de Pedro, por favor, vamos a leerlo. Yo voy a leer Apocalipsis. Primera de Pedro 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué hace la sangre de Cristo en nosotros? Ya que estamos en la congregación de los primogénitos, nos hemos acercado a ella. Ahora, ¿qué está haciendo la sangre de Cristo en nosotros? No tengo, lo puede leer, por favor. Leo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Acuérdate del punto de vista. ¿Cómo analizo yo la vida?
yo puedo decir, yo no hago nada malo. Pero Pedro, el apóstol de Dios, aquel pescador elegido directamente por Cristo, está diciendo, yo fui rescatado de una vana manera de vivir. Yo, hermanito, voy a hablar de mi vida pasada antes de Cristo. Yo recuerdo no haber matado a nadie, no he derramado sangre de ninguna persona, ni la enterré en mi casa, ni hice nada de esas cosas. Quizá algún pollito o alguna cosa le habré quitado la vida. No recuerdo tampoco haber vivido una pandilla y ir a atracar personas. Quizá he robado, sí. En mi vida antigua, sí. ¿Por qué? Porque lo tengo que decir. ¿Por qué tú has robado? Bueno, porque simplemente yo ser en mi trabajo deshonesto y decir que en vez de que gasté 200 metros de cable, voy a ver eléctricamente, porque eso es lo que yo hacía, he gastado 500 metros y mentía directamente y robaba directamente. ¿Te enorgullece eso, Alejandro? No, de ninguna manera. ¿Reconoces la falta? Sí. Pero yo no le hacía nada malo a nadie. Mira la perspectiva que yo tenía. Yo no le hago nada malo a nadie. Pero soy deshonesto con el material. Yo no le hago nada mal a nadie, pero cuando mi madre me decía, hijo, haz tal cosa, yo no lo hacía. Esperaba que se diera la vuelta, hijo, cómete la comida. Quizás cuando ella me viera y después tiraba el plato o se lo daba al perro o el gato que estaba abajo. Quizás yo no hacía nada malo a nadie, pero todos esos detalles no me hacen merecedor de la gracia de Dios. No me hacen digno de la gracia de Dios. En las malas palabras que le decía a mis vecinos, las malas contestaciones que le decía a mis maestros de clase. Si yo sigo recordando mi vida pasada, seguimos hablando mucho y largo y tendido de lo malo que pudo haber sido, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, decíamos en Venezuela. Si usted nunca dijo malas palabras, si usted nunca robó, si usted nunca transgredió la palabra, si usted nunca desobedió a sus padres, en la voz de su papá o su mamá, nunca le dijo que no o que sí, o le dijo que sí, cuando se dio la vuelta hizo todo lo contrario, o en silencio, los adolescentes, cuando no están con sus padres que lo están mirando, hicimos tal y cual cosa a la oscuridad del Señor. Porque esas cosas no me dan gloria a mí. Me estiran al suelo. Pero yo no le hacía nada malo a nadie. Fíjate cómo el contexto yo lo voy analizando, yo no le hago nada malo a nadie. Yo fui rescatado de una vana manera de vivir. ¿Usted sabe lo que significa ser rescatado de una vana manera de vivir? Es reconocer. El adicto, voy a hablar de droga y de alcohol. El adicto se sana cuando reconoce que está en adicción. Cuando yo reconozco que estoy enganchado con el porro, la droga, la pornografía, la masturbación, cuando estoy enganchado con el alcohol, con la comida que no puedo dejar de comer, llámese lo que se llame. Si tú no eres capaz de decir no como esto y es inevitable, aunque no sea droga, ya eso para ti es una adicción y te está dominando eso más que tu cuerpo, entonces tú tienes que analizar y pensar, yo no le hago nada malo a nadie. ¿Cómo salgo de allí? ¿Cómo salgo de allí? Bueno, puedo llamar a un psicólogo terrenal y le puedo decir, mira, tengo un problema con la droga, y él te va a decir, tienes que reconocer que estás fumando droga, tienes que reconocer que estás bebiendo alcohol deliberadamente. Cuando tú reconoces tu adicción, empiezas a pensar y empiezas a notar y empiezas a ejecutar cambios en tu vida. Reconoce que estás pecando. Eso es lo que quiere Dios. Reconoce que estás pecando. Reconoce. Esta semana que pasó, ¿cuántas veces transgredimos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces dijimos malas palabras, mentiras? Nos reímos, me acuerdo del sermón de Luis, nos reímos de chistes perversos, de doble sentido. Participamos de tales cosas y de otras y de otras. Cuando tú reconoces que estás pecando, empiezas a trabajar tu mente y tu corazón en buscar la gracia de Dios. No puedo, Señor. Yo no puedo seguir así. Decía mi hermano Jorge en sus sermones, y cuando eres cristiano, seguimos pecando, no practicando el pecado. Es muy diferente. Sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Ese es el contexto que estamos estudiando. Me quedan 5 minutos. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. ¿Usted puede imaginarse lo que está diciendo Dios en el pasaje?
ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. Los 144.000, Dios le está diciendo, se han mantenido tan puros como vírgenes. Los que estaban en la tierra, en la iglesia primitiva, le está diciendo que son tan puros como las vírgenes y son los que siguen al Cordero. Ah, ¿sabes por qué son tan puros? Porque están siguiendo al Cordero, donde quiera que va. Ellos son como las vírgenes porque siguen al Cordero. Si tú no sigues al Cordero, ¿qué eres entonces? Si no seguimos al Cordero, ¿qué somos? Han sido comparados, gracias hermana, esposa, han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. ¿Cuánto cuesta usted? Yo pregunto, Luis, sinceramente, ¿cuánto crees tú que vale tu vida? ¿Mi vida terrenal? ¿Cuánto vale tu vida? Para mí mucho, pero para los demás creo que vale mucho. ¿Tú le pondrías precio a tu vida? Yo no. Yo no. Hay cosas que son impagables. No tiene fin de dinero. La vida de ninguno de nosotros tiene precio. Pero el hombre perverso, ahora fíjate, empezamos a ver la perspectiva nuevamente. El hombre perverso empieza y dice, esa persona vale 5.000 euros. En mi país, usted vale un par de zapatos, si es posible. Use su precio. Un reloj, me lo voy a quitar. En mi país, usted puede costar esto. Me da ganas de decir muchas cosas, pero voy a decir lo que es más importante, que es la palabra de Dios. Lo que yo valgo para Dios es su propio hijo. Hermana Ana, ¿cuánto cuesta Michelle para usted? Y si yo le dijera que Dios entregó a su hijo Cristo por él, ¿será que la ama a usted? Porque ya está viendo primeramente el amor de mamá y está viendo en usted que tiene una hija que la ama con todo su corazón. Y Dios dice, voy a morir tanto por ella, pero también por su descendencia. El precio es impagable. Fuimos comprados con un costo inimaginable. Yo no puedo entenderlo literalmente, pero si pusiera a mi propia familia, yo le pregunto, por ejemplo, a Brian, tú tienes una hermana, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta tu hermana? Uno ve la familia, y uno la ve, y piensa en ello, y el corazón se te puede derretir en un segundo. O sea, nada más pensar en tus seres queridos. Ahora piensa como el Padre de Dios. Ya sabemos que nos duele nuestra familia. El Padre Celestial tiene a su unigénito con él. Hijo, ve a la tierra. Papá, ¿y qué voy a hacer yo allá? Imagínate esa conversación. ¿Qué voy a hacer yo en la tierra, papá? Necesito que te sacrifiques por todos esos pecadores que están allá abajo. Bueno, papá, si esa es tu voluntad, yo lo hago. Es increíble. Sí, hermano, ahorita que se hablaba del amor que tiene los hijos para el padre, recordaba el momento de Abraham con Isaac. Increíble, ¿no? Bueno, Dios miró el sentimiento de Abraham. Sí. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? No dejó que se sacrificara a su hijo. Pero más adelante él sí lo hizo. ¿Por qué? Por nosotros. Sí. Sí, hermano. Perdón, es que sí, el amor de Dios, eso es lo difícil de entender de la mente natural, que tú vas caminando por la calle, nadie te va a dar un regalo así por nada. Si tú vas pensando cuando alguien te para algo, es porque va a sacar algo de ti. ¿No? Entonces, nosotros como humanos estamos limitados en eso y no podemos entender. Y otra cosa que no voy a pasar esta lámina, ya aquí no voy a pasar. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra, ¿para qué? Cuando usted cruza esa puerta, ¿qué es usted para Dios? Una ofrenda especial. ¿Qué vinimos a ofrecerle a Dios hoy? Él nos dio a su propio hijo. Recuerda lo que decía el libro de los Hebreos, somos de la congregación de los primogénitos. Todos tenemos el mismo deber, el mismo derecho de adquisición de la tierra, de adquisición de como un primogénito. Piensa los beneficios que tiene, inclusive el reinado de este país.
yo pienso y analizo según la estructura del reinado, que la primera niña que le nació al rey es la que tiene todo privilegio. Y cualquier reinado, el primogénito es el que tiene todo privilegio. Y viene Dios y te dice, ustedes van a ser de la congregación de los primogénitos, porque todos ustedes tienen el mismo privilegio. Y van a donde yo estoy, oración de Juan 17, donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. ¿Amén? Vamos a parar aquí, hermanito. Seguimos la clase siguiente. ¿Algún comentario? ¿Otra más? ¿Marito Roberto? Sí, hermano, eso, por ejemplo, en el precio